primer lugar, que quien nos releve esté interesado en ello y que esté lo suficientemente formado para poder llevar bien la empresa, y además también me preocupaba ser equitativa porque tengo 2 hijos y quería que ambos tuvieran las mismas condiciones. Lo mejor de todo ha sido claramente el hablar, el consensuar y el procurar que todos estuviéramos de acuerdo y hacerlo pues con un tiempo para poder llegar a una solución entre todos. Al asumir la dirección de la empresa me preocupaba y me sigue preocupando no tanto la toma de las grandes decisiones estratégicas de la empresa, sino que las pequeñas decisiones del día a día, que de alguna manera ahora pasas a ser el último responsable, te quiten tiempo de estudiar en profundidad los temas importantes del negocio, ¿no? Pues escuchar no solo a nivel de dirección, sino a todos los niveles de la empresa, escuchar mucho. Eso no significa hacerle caso a todo el mundo, tienes que tener tu criterio propio, pero escuchar es muy importante y un poco, como decía antes, ser disciplinado para ser capaz de gestionar y discernir qué es urgente y qué es importante y actuar en consecuencia.